Hola, bienvenidos a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual y continuamos con esta breve introducción a la historia sobre la evolución y avances científicos en el descubrimiento de la base de la materia. Ya vimos en vídeos anteriores que algunos filósofos de la antigua Grecia imaginaban la materia constituida por lo que llamaron átomos y cómo evolucionaron los descubrimientos desde las primeras teorías de Dalton. Pues hemos llegado a los descubrimientos realizados a partir de la investigación desde mediados del siglo XIX. La determinación de la masa atómica fue calculada con cierto margen de error hasta mediados del siglo XIX. Un avance increíble se produjo con la posterior mejora de los métodos clásicos hasta llegar al desarrollo de la llamada espectroscopía de masas. El descubrimiento de los rayos catódicos, gracias al estudio de descarga de gases a baja presión, fue el gran avance de este campo. Eugen Gottstein ideó un tubo de descarga de gases a baja presión sometidos a una descarga. Se vio que los gases son cada vez más conductores de la electricidad a medida que disminuía la presión a la que están sometidos. En un tubo cerrado provisto de dos electrodos y conectados a una bomba de vacío sometido a una diferencia de potencial entre 2000 y 10.000 voltios, este físico alemán, al estudiar los rayos catódicos, vio que en la parte trasera del cátodo se producían unas manchas. Perforando el cátodo, detectó que había unos rayos que lo atravesaban, a los que llamó rayos canales. Cuando el tubo contenía hidrógeno, las partículas tenían una carga igual a la del electrón, pero de signo contrario, y una masa casi igual a la del átomo de hidrógeno. A estas partículas positivas de carga igual a la del electrón y de masa aproximadamente la de un átomo de hidrógeno se las llamó protones. Para estudiar la naturaleza de los rayos catódicos, Joseph John Thomson, científico británico, hizo un experimento similar, pero haciendo servir un tubo y una placa fotográfica. Thomson halló en 1897 el carácter corpuscular de estos rayos. Dichos rayos, los rayos catódicos, no dependían de la naturaleza de la sustancia que formaba el cátodo. Si los rayos se sometían a la acción de un campo eléctrico, estos se desviaban hacia la placa positiva, y si se hacía actuar un campo magnético, también se desviaban en el sentido que indicamos en la figura. Thomson llegó a la conclusión de que los rayos catódicos eran partículas cargadas negativamente. A estas partículas las denominó electrones y confirmó su existencia como parte constitutiva de los átomos. Según el modelo de Thomson, los electrones de carga negativa se encontraban insertados en una esfera de carga positiva. Thomson echó por tierra la teoría de que el átomo era indivisible y fue el descubridor de la primera partícula subatómica, el electrón. Thomson, por otra parte, se planteó el porqué de la existencia de los rayos canales. Dedujo que debía de tratarse de partículas positivas desprendidas al chocar los electrones con las partículas de gas en el interior del tubo. Por eso los denominó rayos positivos. El aparato ideado por Thomson fue la base para el desarrollo de un nuevo método que permitió determinar la masa relativa de las moléculas. Esto lo llevó a conseguir el Premio Nobel de Física en 1906. La radioactividad natural fue descubierta por Becquerel en 1896 y fue otro descubrimiento decisivo para confirmar la existencia de los electrones en el interior de los átomos. Becquerel se percató de que algunos compuestos del uranio emitían de manera espontánea una radiación de alta energía y al ser sometidas a la acción de un campo eléctrico se dividían en tres partes. La radiación que se desviaba hacia la placa negativa se denominó radiación o partícula alfa. La radiación que se desviaba hacia la placa positiva se denominó radiación o partículas beta. Becquerel comprobó que tanto las partículas beta como los rayos catódicos eran idénticos, ambos estaban formados por electrones. Un tercer tipo de radiación, que se denominó radiación gamma, tenía una alta energía y no se veía afectada por el campo externo.
Con el descubrimiento de la radiactividad se corroboró la existencia de los electrones y que estos habían sido emitidos por los átomos. Y algo muy curioso, también se pudo comprobar que elementos con propiedades químicas idénticas tenían un comportamiento radiactivo distinto. Tras la experiencia, evidenció que estas partículas habían sido emitidas por los átomos del compuesto. Marie Curie, física polaca nacionalizada francesa, dio a este fenómeno el nombre de radiactividad. Con el descubrimiento de la radiactividad se comprobó que elementos con propiedades químicas idénticas tenían un comportamiento radiactivo distinto. Frederick Soddy, químico y profesor universitario inglés que recibió el Premio Nobel de Química en 1921 por sus trabajos sobre los isótopos y la radiactividad, supuso que a pesar de la homogeneidad no implicaba que una sustancia no estuviera formada por átomos de masa atómica distinta. La homogeneidad química de una sustancia no implica la posibilidad de que ésta esté formada por átomos de diferente masa atómica. Dio el nombre de isótopos a diferentes átomos de un mismo elemento. Este hecho descartó definitivamente la teoría de Dalton, según la cual todos los átomos de un mismo elemento tenían la misma masa. Thomson pudo demostrar esta hipótesis en 1912 con una versión mejorada de su aparato de rayos catódicos con el que pudo diferenciar átomos de neón con distintas masas. Demostró la existencia de átomos de neón con masa atómica de 20 y 22. El inglés Francis William Ashton, físico, químico y profesor universitario inglés galardonado con el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de un gran número de isótopos no radiactivos, desarrolló un tipo de aparato para el análisis de rayos catódicos muy parecido a un espectrógrafo que dispersaba una serie de líneas sobre una placa fotográfica. Con ella corroboró la existencia de estos dos tipos de isótopos, obteniendo la proporción de cada uno de ellos en la sustancia. Ashton utilizó una nueva simbología para representar los isótopos de un mismo elemento y colocó el valor de la masa atómica relativa como un superíndice a la izquierda del símbolo del elemento. Para el neón, por ejemplo, la simbología sería esta de aquí, y para el cloro, esta de aquí. Al perfeccionar todavía más su espectrógrafo, Ashton descubrió que las masas de los isótopos no eran exactamente números enteros. Por ejemplo, las del cloro eran 34,983 y 36,980. A pesar de esto, resultaba útil identificar un isótopo por el número entero que más se aproximara a su masa atómica relativa, el denominado número máxico, que se representaba por la letra mayúscula A en la parte superior izquierda del símbolo del elemento. Posteriormente y hasta hoy se han desarrollado muchos espectrógrafos de masa que se han pasado a llamar espectrómetros de masas. En el caso del espectrómetro de masas de Bainbridge se podía variar la velocidad de desplazamiento de los rayos positivos debido a la influencia de un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí. Para un cierto valor de los campos eléctrico y magnético hay unos iones que adquieren cierta velocidad, tal que no son desviados de su trayectoria por dichos campos. Al atravesar la rendija, entonces sí son desviados por un nuevo campo magnético, describiendo una trayectoria circular cuyo radio es función de la relación entre la carga y la masa. Midiendo el radio de curvatura de la trayectoria descrita se puede conocer la masa relativa de este ion frente a un valor de referencia. Al principio se tomó como referencia para medir las masas atómicas relativas al hidrógeno. Más tarde se tomó la 16ª parte del átomo de oxígeno, ya que el oxígeno se combinaba con un mayor número de elementos. Pero en 1927 se descubrió la existencia de dos isótopos del oxígeno con masas 17 y 18 con un porcentaje de presencia muy baja en el elemento. A pesar de esto se optó por el isótopo oxígeno 16 al que se le atribuyó una masa exacta de 16. Pero a medida que se fue perfeccionando la obtención de estos valores, la diferencia entre la escala física y química de masas atómicas se iba haciendo más evidente. En 1960, la UPAC, la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, optó por la escala basada en el isótopo carbono 12, al que se le asignó una masa atómica relativa de 12.
escala que posteriormente fue aceptada también por la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Nos vemos en un próximo vídeo. Yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.